Ser Podcast. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Así sonaba en la voz de Lady Gaga el himno de Estados Unidos en la toma de posesión de Joe Biden. Eso fue hace solo 5 meses. Ahora el presidente de Estados Unidos está en plena gira por Europa, donde se le acumulan los compromisos. Primero fue el G7 en Londres. Allí coincidió, por cierto, con uno de los mejores aliados que tuvo Trump en Europa, con Boris Johnson. Después, turno para la cumbre de la OTAN en Bruselas y para rematar la cita en Ginebra con Putin este miércoles. El presidente de Estados Unidos está recomponiendo la política exterior, era una de sus prioridades y parece que no le está yendo mal. Pero ¿cómo lleva el resto de tareas pendientes? Porque puertas adentro tiene mucho trabajo: relanzar la economía, achicar el espacio al racismo y rebajar la polarización que desembocó en un intento de golpe de Estado. Vamos a repasarlo todo con Jorge Tamames, que es jefe de redacción de la revista Política Exterior y especialista en Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por acogerme. Muchas gracias a ti por venir. Un poquito más lejos de estos estudios, en Estados Unidos, Mauro Guillén, catedrático de Dirección Internacional de la Empresa en la Wharton School de Filadelfia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Una alegría tenerte de nuevo con nosotros, Mauro. Y también está con nosotros, claro, Marta Delvado, que es la corresponsal en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Pepa, buenas tardes. Marta, Biden ha llegado a la cumbre de la OTAN muy reforzado por ese impuesto mínimo global de sociedades del 15%, que afectaría, por ejemplo, a las grandes tecnológicas. Sí, en la Casa Blanca hay una sensación de éxito absoluto, a falta de lo que pase el miércoles con Putin. Creen que Biden ha conseguido su objetivo de recuperar ese liderazgo internacional, volver al multilateralismo para abordar los desafíos globales, con Estados Unidos llevando la batuta. Lo escuchamos. Pide cooperación para confrontar los problemas comunes con los aliados. Dice que la ausencia de Estados Unidos durante los últimos años ha tenido un impacto global negativo y quiere dejar claro que Estados Unidos está de vuelta en la mesa, en el escenario internacional. Y la verdad es que, hablando de multilateralismo, Biden ha impulsado en el G7 compromisos importantes para su propia agenda, entre ellos este que comentas, el impuesto mínimo a las grandes corporaciones, pero también el compromiso de donar 1.000 millones de vacunas contra la COVID a los países más necesitados, ¿no? Ha convencido a los ricos de que luchar contra la pandemia es cosa de todos. Lo mismo con respecto al cambio climático, con competir con China en cuanto a infraestructuras, y ha logrado que incluyan en el comunicado final una crítica que no llega a condena, pero es una crítica a la violación de derechos humanos por parte de Pekín, que es importante para Biden porque es ahora mismo a quien considera el principal rival de Estados Unidos. ¿Y cómo está la economía? Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos con la economía en caída libre y con los peores índices desde la Gran Depresión de los años 30. Y no se descarta que este mismo trimestre, la economía estadounidense vuelva a ser la que era antes de la pandemia ya, Marta. Sí, según se van levantando las restricciones, las empresas se están reabriendo, se está creando empleo, hay un incremento del gasto. Esto ha hecho, por un lado, que la economía haya crecido casi un 6,5% en el primer trimestre del año, y Biden espera que el crecimiento anual vaya en esa línea, ¿no?, por encima del 6%. Otra señal positiva: el número de estadounidenses que han solicitado subsidios de desempleo es el más bajo desde que empezó la pandemia. Por otro lado, es verdad que están subiendo mucho los precios, está aumentando la inflación. En mayo un 5% con respecto al año anterior. La Casa Blanca espera que esto sea coyuntural, solo como una reacción a la fuerte recuperación de la economía, pero esto es lo que está por ver, ¿no?, si es coyuntural o si la inflación viene para quedarse. Desde luego es un subidón. Mauro, hablamos contigo el día que Biden tomó posesión, 5 meses después. ¿Por qué se recupera tan rápidamente la economía estadounidense? ¿Hay un efecto Biden o hubiera pasado en cualquier caso? No, yo no creo que hubiera pasado en cualquier caso. Yo creo que el efecto Biden ha sido, por supuesto, una política de gestión de la pandemia seria, organizada, metódica, sistemática,
bueno, ha hecho que todo el mundo, los consumidores, los inversores, los trabajadores hayan recuperado la confianza, ¿no?, que es fundamental. Eso por una parte. Luego, por otra parte, evidentemente, es su gran logro de los primeros 100 días, el lograr aprobar un estímulo fiscal enorme, ¿no?, de casi 2.000 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, esto pues siempre tiene un efecto positivo en la economía, pero yo creo que nuevamente se ha demostrado en estos últimos meses algo que distingue a la economía de Estados Unidos de todas las economías del mundo. Y es que Pepa es la más flexible del mundo, es la más ágil, la que responde con mayor velocidad. Esas mismas políticas yo creo que en Europa no hubieran tenido estos resultados, ¿no? Entonces yo creo que esto es un monumento a la flexibilidad. Es una economía brutal, o sea, cuando las cosas van mal, le va mal a todo el mundo, pero cuando se recupera, pues en fin, copa todos los titulares de los medios de comunicación. Cuando se recupera pega un estirón como ahora, ¿no? Efectivamente, es esa flexibilidad, yo creo que es impresionante, ¿no? ¿Por qué se da ahora este paso de que las grandes tecnológicas y las grandes fortunas tributen más? Bueno, hay una obviedad, hacen falta ingresos, claro, porque hay mucho gasto público, pero ¿por qué justo ahora? Bueno, yo creo que esto es lo que motiva a la administración de Biden. Ellos tienen una agenda muy ambiciosa en términos de agenda de gasto social y, claro, hacen falta recursos para ello. Pero saben que no pueden aumentar los impuestos porque, si no, en las elecciones al Congreso del año que viene, como sabes, las famosas elecciones de midterm, ¿no?, pues entonces podrían perder muchos escaños. Entonces no quieren aumentar los impuestos. De todas maneras, mira, yo te lo voy a decir muy claramente. Yo estoy seguro de que tú pagas impuestos y yo también. Y pagamos muchos impuestos. Es absolutamente escandaloso que todavía las grandes fortunas y las grandes empresas, con su capacidad para mover sus capitales y su dinero de un sitio a otro, paguen impuestos tan bajos. Yo creo que esto es algo que tiene que llegar a su punto final después de 50 años de esta situación. Ya se dio un paso hace una década con el tema de los paraísos fiscales y yo creo que ahora ya era momento, ¿no?, en el que nos pusiéramos de acuerdo Europa, Estados Unidos y otros países en el mundo para erradicar este problema de una vez y por todas, ¿no? Porque es escandaloso realmente que estas empresas y estas fortunas paguen tan pocos impuestos. Había llegado el momento, ¿no?, de parar el escándalo. Jorge, esto, entre otras cosas, lo está haciendo un político, lo está liderando un político al que se nos presentó como un demócrata clásico y, sin embargo, ha descolocado a mucha gente con una política económica en la que el gasto público es muy importante, que no se corta para nada con el gasto público, y liderando también lo que Mauro llamaba el escándalo de que las grandes fortunas y las grandes empresas no paguen impuestos, de acabar con esa realidad. Sí, la verdad es que es una medida, son medidas y una agenda sorprendente que muchos de los que llevamos años siguiendo a Joe Biden no esperábamos cuando llegó a la Casa Blanca. Añadiría que, a lo mejor porque nos ha cogido con el pie cambiado, ahora existe una tendencia a pues valorarlo todo muchísimo, porque era inesperado, pero es verdad que hay que matizar algunas de estas medidas, ¿no? Por ejemplo, este impuesto del 15% global de sociedades es positivo, pero aún tiene que concretarse y ampliarse para que sea una medida recaudatoria eficaz. Y pasa un poco, por ejemplo, lo mismo con los 1.000 millones de vacunas que se van a donar. Creo que Oxfam calculaba que el número que hacía falta para vacunar al mundo entero durante 2021 sería 11.000 millones. Por lo tanto, son medidas positivas, pero aún hay mucho trabajo que hacer. Creo que el cambio de Biden responde a lo que percibe como 4 crisis que afectan a Estados Unidos, que habéis empezado a tocar. La primera, la del COVID, evidentemente, también nos afecta aquí. La segunda, que estamos viendo también en la cumbre de la OTAN, pues tiene que ver con el auge de China y la posición de Estados Unidos ante ella. En tercer lugar, y ya aquí sus programas lo tocan, pero de una forma más modesta, es la amenaza del cambio climático. Y en cuarto y último lugar, y esto es un tema al que podemos hablar más, es, digamos, la política interna en Estados Unidos. Si no se produce una recuperación dramática a nivel económico y que afecte al conjunto de la sociedad, podemos estar ante una recuperación rápida del Partido Republicano y el retorno de figuras como la de Trump, ¿no? Con el riesgo que eso acarrea para la democracia estadounidense. O sea, pasar del diagnóstico de que la desigualdad afecta a la democracia para empezar a hacer políticas que lo impidan, ¿no?
Sí, porque sabíamos que existe, es decir, durante mucho tiempo pues sabíamos que el auge de la desigualdad económica podría estar relacionado con el éxito electoral de figuras como Trump, y ahora pues tenemos evidencia que cada vez es más así. Por lo tanto, hay que salir al paso de esta situación, pero no pues digamos diciendo que Trump es muy malo o que todos sus votantes son racistas. Pues bueno, eso puede convencer, hacer que voten los que ya están convencidos, pero el resto de la gente necesita argumentos para continuar votando al Partido Demócrata, y Biden parece que se los quiere dar con esta agenda económica que, insisto, es muy atrevida, pero aún tiene que desplegarse. Está en proceso de... El movimiento Las vidas de los negros cuentan marcó los últimos meses de Trump en la Casa Blanca. El movimiento que denuncia la violencia policial racista nació en el año 2013, pero que quitaba importancia a lo ocurrido, pues provocaron estas protestas multitudinarias y que han cambiado tantas cosas. Marta, ¿qué medidas concretas defiende o ha puesto en marcha Biden para acabar o intentar remediar este problema histórico, fundacional en Estados Unidos? Pues para empezar, su administración ha apoyado una propuesta de ley que se llama precisamente Ley George Floyd, que pretende erradicar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, ¿no? Prohíbe, por ejemplo, eliminar las técnicas de estrangulamiento, busca garantizar la rendición de cuentas para los agentes que cometen alguna infracción, algún delito, acabar con la impunidad, vaya. Pero los republicanos la están bloqueando actualmente en el Congreso. Como el tema legislativo no depende de él solamente, Biden ha anunciado una serie de medidas vía decreto para reducir pues esta desigualdad entre negros y blancos, digamos que es una de sus grandes promesas de campaña, entre ellas pues aumentar ayudas a la vivienda y a las pequeñas empresas cuyos propietarios pertenecen a una minoría étnica. También ha prometido un fondo para reconstruir barrios desfavorecidos, habitados sobre todo por negros y por latinos. Por supuesto, son medidas insuficientes para acabar con el racismo sistémico sobre el que está fundado el país, pero de momento se ha quedado en esto y en el reconocimiento de que la mayor amenaza a la seguridad nacional viene en estos momentos del supremacismo blanco, que no es cosa menor, Pepa, viniendo de donde venimos. Desde luego. Jorge, ¿hasta qué punto importa quién ocupe la Casa Blanca para acabar, por ejemplo, con esa policía que te trata de una manera u otra si eres negro o no? Pues sintetizándolo un poco, diría que menos de lo que pensamos. Hay que tener en cuenta que el movimiento Black Lives empezó durante la presidencia de Obama. Muchas veces se olvida, ¿no? Porque muchos de estos abusos policiales que se cometen y que son flagrantes los comete la policía municipal, que es la que realiza la mayor parte de las tareas policiales en Estados Unidos. Por lo tanto, no es la intervención de un presidente concreto la que puede rectificarla de la noche a la mañana, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, también hay todo, digamos, un entramado burocrático y administrativo que mantiene una inercia muy fuerte al margen de quién se sienta en la presidencia. Por tanto, muchas veces los demócratas, su principal alternativa a los republicanos es hacer una política de reconocimiento, digamos, ¿no? De estar al tanto de estas desigualdades y proponer alguna serie de medidas, por lo general modestas, para paliarlas, en vez de un poco, bueno, el contraste con Trump, que digamos que invirtió queroseno, ¿no?, sobre las llamas toda la primavera y verano del año pasado. Mauro, tú vives ahí, en Estados Unidos. ¿El racismo se percibe solo en estas prácticas policiales abusivas, brutales, o que se convierten en noticia, o también sigue formando parte de la vida cotidiana en otras situaciones? Bueno, yo creo que evidentemente el racismo es un fenómeno muy complejo que se encuentra normalmente bastante latente, pero que luego, pues de vez en cuando, pues se hace muchísimo más explícito, ¿no? Y se manifiesta de muchas maneras. Evidentemente no es solamente la violencia policial, pero es también, por ejemplo, el acceso al crédito bancario, donde hay unas desigualdades enormes. Hay un estudio muy bonito aquí de los que hacen las inspecciones de las casas antes de venderlas. Entonces, ¿sí? Una casa que es propiedad de una pareja de africanos americanos, pues sistemáticamente se le da una valoración un 20 o 25% inferior a una casa comparable que es propiedad de blancos, ¿no? Es decir, que esto se manifiesta en muchísimos niveles, en muchísimos órdenes, y el problema es que normalmente pues lo puedes canalizar, lo puedes mantener un poco bajo control, pero claro, cuando hay políticos como Trump y muchos otros, ¿no?, a nivel estatal y local aquí en Estados Unidos, que están dispuestos a explotar, a sacarle punta a este tema para lograr una ventaja electoral, entonces es cuando la cosa
pues se va perdemos el control, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido fundamentalmente en esos últimos, yo diría, 6 o 7 años, ¿no? Es decir, el racismo, por supuesto, es un problema fundacional de este país, pero que estos últimos años ha sido explotado sistemáticamente por los políticos de cierto signo para conseguir votos, ¿no? Azuzado desde arriba, escuchándote pensaba que aquí en España nos cuentan las personas negras que tienen dificultades para que les alquilen una casa, ¿eh? Que nos creemos que estamos absolutamente curados del racismo y está pasando en todas las latitudes. Y la segunda cosa que me preguntaba escuchándote, ¿en Estados Unidos se tolera más a un político racista que en España? Bueno, yo creo que en todos los países en el mundo, vamos a ver si nos entendemos, hay un substrato de pues entre un 10, un 15 y un 30-35% de la gente que no tiene ningún problema, no solamente en reconocer que son racistas, sino además en practicarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay, pues bueno, hay una afición ahí a la cual pues este tipo de políticos puede acudir, ¿no? Para vender sus ideas. Y yo lo que creo que está ocurriendo es que es la cuestión de un país que está polarizado, ¿no? O sea, cuando la política se polariza, como está polarizada en muchos países, también en Europa, evidentemente, y aquí en Estados Unidos esto es gravísimo, pues entonces, claro, al final, al margen, unas decenas de miles de votos distribuidos de la manera correcta, pues pueden cambiar el resultado de una elección, ¿no? Entonces, pues claro, se pelea con las uñas y los dientes, ¿no? Por esos votos. Y entonces parece que todo vale al final, ¿no? Vale también, por ejemplo, los ataques a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, o los ataques a los inmigrantes, no solamente a las minorías raciales. Entonces, yo creo que en general lo que al final exacerba la situación es esta tremenda polarización que existe, ¿no? Parece que el centro político ha desaparecido. Pues con el ejemplo máximo de la polarización caminamos hacia el final de este tramo de radio. Biden tomó posesión en un Washington blindado, no solo por la pandemia. El asalto al Capitolio demostró hasta qué punto las teorías de la conspiración eran una amenaza seria para la convivencia en Estados Unidos. Marta, antes y senadores republicanos están bloqueando en el Congreso la ley George Floyd. ¿Continúa con la administración Biden el nivel de polarización, tanto política como social, que vimos con Trump? A ver, la fractura con Trump, tanto eso social como política, era tan aguda, tan explícita, tan bestia, que la primera respuesta es que no se percibe tanta tensión. Pero si nos guiamos por las encuestas, vemos que Biden tiene a día de hoy un 53% de aprobación frente al 38% que tenía Trump en la misma etapa de su mandato. Pero hay 3 de cada 10 estadounidenses que no se fían de Biden para absolutamente nada, según una encuesta que ha publicado Ipsos. O sea, que hay una resistencia, un rechazo muy sólido del 30%. Desde el punto de vista político, Biden ha abierto canales de negociación con los republicanos en las cámaras. El presidente necesita aprobar otro megaplan de infraestructuras y de ayuda a las familias y quiere hacerlo con el apoyo bipartidista, pero esas negociaciones ya se han roto. Así que sigue habiendo un bloqueo legislativo con menos ruido que con Trump, pero en la práctica no estamos viendo una colaboración entre partidos y esto se traduce en polarización política que se mantiene porque los republicanos necesitan recuperar las cámaras, como comentabais antes, en las elecciones de mitad de mandato del año que viene. Veremos si este socialdemócrata clásico acaba haciendo más cosas radicales, de esas que solo se le permiten a los hombres moderados. Hasta aquí llegamos. Mauro Guillén, un placer de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo. Jorge Tamames, gracias también. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima, Marta. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Hay media hora 25 de los negocios. Antes, Miguel Ángel Aguilar. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Jornada provechosa, Pepa. Aunque difieran los cronometradores al cifrar la duración en segundos del encuentro del presidente del gobierno Pedro Sánchez con el norteamericano Joe Biden, que para los más estrictos fue de 22
y para los más condescendientes de 50. En todo caso, en Moncloa consideran que ha sido una jornada muy positiva, la que se ha vivido en Bruselas por la decisión de la Alianza Atlántica de que España organice la cumbre de la OTAN en 2022 y también por los contactos mantenidos durante el día de hoy. Recuerdan los portavoces oficiales que desde Moncloa siempre se ha hablado de encuentro y que nunca, pese a la tergiversación malintencionada intentada por algunos, se ha empleado la palabra reunión, ni tampoco la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas. Por eso precisan que este breve encuentro era para saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, como así ha sido, gracias a las autorizaciones excepcionales concedidas a los cámaras oportunamente situados. Por si fuera poco, en la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente Sánchez junto al secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, se ha resaltado el agradecimiento por la oferta española de celebrar en Madrid la próxima cumbre. Se ha reconocido el aumento del gasto en defensa, así como el compromiso de nuestro país en las misiones y operaciones de OTAN. Más aún, Stoltenberg ha precisado que la cumbre en Madrid será una oportunidad para atender los retos que vienen del sur y mirar todos juntos al futuro gracias al liderazgo personal del presidente Sánchez. En suma, jornada provechosa y positiva según Moncloa, que enseguida querrán invalidar los triunfalistas de la catástrofe tiznándola de fracaso. Pero ¿cuántos segundos de pasillo tuvo, por ejemplo, Rajoy? Atentos y que no nos den gato por buey. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.